Dios te bendiga, hermano. Es una bendición para mí poder estar nuevamente contigo a través de esta transmisión. Y bueno, ha llegado el momento de poder meditar en la palabra de Dios. Y quiero llevarte a abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Vamos a estar leyendo esta parte de la escritura. Y dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Te invito a que hagamos una oración, hermano, ahí en tu lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Padre que nos enseñe a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos des, Señor, sabiduría para poder comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar en estos momentos, Señor. Señor, ayúdanos a que esta palabra no solamente entre a nuestra mente, a nuestros pensamientos, sino que pueda guardarse en nuestro corazón, Señor, para que nuestra vida sea transformada por medio de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablar, hermanos, de ese tema que le he titulado la importancia de confiar en Dios. Y yo creo que este tema ha sido uno de los temas que probablemente hemos escuchado más en este tiempo, pero obviamente no todo se ha dicho sobre este tema, y siempre es bueno volver a meditar en aquello que Dios nos habla para enseñarnos, hermanos. Entonces yo quiero compartirte hoy la importancia de confiar verdaderamente en Dios. Porque es importante poner nuestra confianza en Dios. Y bueno, aquí esta palabra que probablemente tú ya la habías leído alguna vez, comienza diciendo, o podemos entender que Dios deja muy claro que para Él hay dos clases de personas en lo que a confiar se refiere. Hay dos clases de personas. Hay quienes confían en el hombre y hay quienes confían en Dios. Los que confían en el hombre, obviamente, como dice esta frase, ponen su confianza en los demás, ponen su esperanza en las personas, y se apartan de Dios, se alejan de Dios, hacen a un lado a Dios. Pero el que confía en Dios, por el contrario, pone su confianza en Dios, descansa en el Señor, en sus palabras, en sus promesas, como ahorita veremos más adelante. Pero son solo esas dos clases de personas. Y puede haber que alguien diga, bueno, yo en realidad no confío ni en el hombre ni en Dios. Pero la realidad es que quien dice no confiar en nadie, está confiando en sí mismo. Entonces está confiando en el hombre finalmente. Hay solo dos tipos de personas. Y cada uno de nosotros decidimos a cuál grupo pertenecemos. Los que confían en el hombre y los que confían en Dios. Obviamente el consejo en esta hora es que confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque los resultados de confiar en Dios son mejores, como veremos en unos momentos. Pero antes de entrar a eso, yo quiero que veamos cuál es la verdadera confianza en Dios. O sea, si Dios quiere que confiemos en Él, tenemos que entender primeramente qué es confiar en Dios. Porque a veces se confunde, hermano. En la práctica podemos decir que confiamos en Dios, pero en realidad nos estamos engañando. Por ejemplo, la fe en Dios, hermano, es una fe activa. Es decir, la confianza en Dios no es indiferencia o pasividad. Hay personas que
piensan confiar en Dios, pero en realidad están siendo indiferentes o están siendo pasivos en medio de las circunstancias, creyendo que están confiando en Dios, en realidad no están haciendo nada que demuestre esa confianza en Dios. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, que la confianza tiene que manifestarse en la forma que vivimos, en las cosas que hacemos. La fe, la verdadera fe, implica obediencia a Dios. Yo no puedo decir que confío en Dios si no lo obedezco. Me estaría engañando a mí mismo. Y para obedecer a Dios necesito conocer su palabra. Necesito conocer qué es lo que Él quiere que yo haga. Yo no puedo confiar en Dios si no conozco lo que Él quiere de mí. Y me trae a la memoria cuando Saulo, que después llegó a ser Pablo, cuando él tiene un encuentro con Jesús, cuando tú te acuerdas que él iba rumbo a perseguir a los cristianos, a detenerlos, se encuentra con Jesús. Y cuando él tiene ese encuentro poderoso que lo hace caer a tierra, dice la palabra de Dios que Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento comienza la vida de fe del apóstol Pablo. En el momento en que él comienza a decir, ¿qué quieres que yo haga? Porque para confiar en Dios yo necesito saber qué es lo que Él quiere de mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, la fe en Dios es activa. Si yo digo que confío en Dios es porque conozco y creo en su palabra. No puedo decir que conozco a Dios o que confío en Dios si no creo en lo que Él dice. Hay una enorme diferencia entre creer a Dios o creer en Dios y creerle a Dios. Es una enorme diferencia. La mayoría de la gente dice que cree en Dios, pero muy pocos realmente le creen a Dios, a sus palabras, a lo que Él dice, a lo que Él promete y sobre todo a lo que Él ordena. Entonces, confiar en Dios es algo activo, es algo que se demuestra en los hechos. Yo necesito conocer a Dios, conocer su palabra, conocer sus promesas, descansar en lo que Él nos ha prometido. Eso es creer en Dios. La semana pasada, espero hayas tenido la oportunidad de ver lo que los jóvenes prepararon. Una actividad muy, muy creativa, muy padre, donde ellos nos hablaban de lo que es confiar verdaderamente en Dios, que no es aventarse así a lo loco, sino es una fe que tiene un fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. Entonces, la verdadera confianza en Dios es demostrable por las acciones. Ahora bien, ¿qué significa confiar en el hombre? Porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué significa confiar en el hombre? Voy a hablar primero de lo que no significa. Algunas personas dicen, yo no confío en el hombre, por eso no confío en nadie. Pero en realidad esto demuestra ser desconfiado. Y aunque el sentido común nos enseña que tenemos que ser precavidos, tenemos que ser prudentes en cualquier circunstancia, el extremo es ser desconfiado. Y una persona desconfiada tiene serios problemas para mantener una buena relación con los demás. Yo conozco personas que solo esperan cosas negativas de los demás. Cuando conocen a alguien, inmediatamente está pensando solo en lo negativo. Esa es una persona desconfiada. Y eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo acerca de confiar en el hombre. Eso es una cosa totalmente distinta. Confiar en el hombre es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en este pasaje. Si tú lees el libro de Jeremías, te das cuenta que Israel había caído en una tendencia de que cuando el pueblo de Dios era amenazado por otras naciones, por otros países, otros pueblos, Israel, en lugar de buscar a Dios, a su Dios, buscaban hacer alianzas con otros países u otras naciones como Egipto, por ejemplo. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que hicieran alianzas con Egipto si tú te vas a la historia de años atrás, cuando Israel fue esclavizado por Egipto? Pues sí, ese Egipto, ¿verdad? Ahora en el tiempo de Jeremías,
muchas veces Israel lo buscaba para hacer alianzas, para que cuando Israel fuera amenazado por otras naciones, Egipto lo ayudara. Eso era para Israel confiar en el hombre. Y por eso Dios se sentía sumamente ofendido. ¿Por qué? Porque en lugar de que Israel volteara sus ojos al Dios que los había librado una y otra vez de sus problemas, en lugar de que Israel se convirtiera al Señor, buscara la ayuda de Dios, buscara la fortaleza de Dios, ellos más bien buscaban a otras naciones. Eso es confiar en el hombre. Es decir, poner nuestra esperanza en aquello donde solo Dios merece que confiemos en Él. En aquellas cosas en las que solo Dios merece que confiemos. Y por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Más adelante en el versículo 9 del pasaje que leímos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, nuestro corazón determina dónde ponemos nuestra confianza. Si nuestro corazón es perverso, si nuestro corazón es engañoso, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios y nos hace poner la confianza fuera de Dios. Y eso es un peligro, hermanos. Por otro lado, si nuestro corazón ha sido transformado por el poder de Dios, si hemos tenido un encuentro con Jesús, si hemos recibido la salvación, si constantemente nos estamos llenando de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, entonces nuestro corazón será un corazón que agrada a Dios y será un corazón que pondrá su confianza en Dios. Por eso aquí lo más importante, hermano, es que tú aprendas a que tu corazón sea renovado por la palabra y la presencia de Dios. Porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso. Por eso a veces no es buena idea dejarnos guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Hay personas que se guían por lo que sienten. Dicen, es que no siento hacer esto, es que siento hacer el otro. Es que no es una buena idea que tú te guíes por tus sentimientos. Lo mejor es guiarte por la palabra de Dios. Lo mejor es que tus convicciones estén firmes, no en lo que sientes, sino en la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice que tanto el que confía en el hombre como el que confía en Dios, hay resultados de poner nuestra confianza en eso, ya sea en el hombre o ya sea en Dios. Hay resultados y son muy distintos, por supuesto. La Biblia dice, esta palabra que es muy dura, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjate, esa palabra es muy fuerte, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, otra cosa interesante es que dice el versículo 5, así ha dicho Jehová. O sea, no es que lo diga alguien, no es que sea una opinión nuestra, sino que Dios mismo ha dicho, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, ha dicho Jehová. Y dice la palabra de Dios aquí, ¿cuáles son las consecuencias de poner nuestra confianza en el hombre? Dice que será ese hombre que confía en los hombres en lugar de confiar en Dios, será como la retama en el desierto. Y esta palabra retama, hermanos, los estudiosos de la Biblia la encuentran que se refiere a alguna hoja o un arbusto en el desierto. Pero la descripción que se da de esta hoja es que tiene una connotación de necesidad. Escucha esto: necesidad, desnudez y despojo. Este es el resultado de confiar en el hombre. Necesidad,
desnudez y despojo. Así la Biblia dice. Ve que es un error poner nuestra confianza en el hombre. Necesidad, desnudez y despojo. De hecho, en el versículo 11 no lo leímos, pero si tú tienes tu Biblia te invito a leerlo. Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato por haber confiado en el hombre. Al final todo lo perderá y quedará en necesidad, en desnudez y en despojo. Y la gente dirá, qué insensato por haber confiado en las riquezas, por haber confiado en el hombre, en lugar de haber confiado en Dios. Y Dios no quiere eso para ti, hermano. Al contrario, Dios quiere bendecirte. Ahora, ¿cuáles son los resultados de confiar en Dios? Esta descripción que se da aquí, encontramos un pasaje muy similar en el Salmo número 1. Dice que el que confía en Dios, el versículo 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Mira cómo la palabra de Dios dice acerca del que confía en Dios. Dice que será como un árbol, pero un árbol plantado junto a las aguas. ¿Cómo es un árbol plantado junto a las aguas? Una vez tuve la oportunidad de vivir un tiempo en un lugar en el estado de Coahuila que se llama Nava. Un lugar muy bonito del cual tengo muchos buenos recuerdos. Pero en ese lugar es muy característico que en las calles tú encuentres una especie de riachuelos, así como canales por donde corre el agua. Y obviamente hay muchos árboles que pues crecen a ambos lados de esos riachuelos, por así decirlo. Y es muy característico cuando tú te pones a ver estos árboles que están ahí, los que crecen junto a la corriente de agua, son árboles que se destacan, a diferencia de los otros que están en cualquier otro lugar. Porque los árboles que están ahí plantados junto a las corrientes de agua son más grandes, son más fuertes y son más verdes. Son más hermosos definitivamente, porque están junto a corrientes de aguas, junto a las aguas. ¿Y qué te está diciendo Dios con esto? Que si tú confías en Él, tú serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, que serás una persona bendecida, próspera, una persona fuerte, llena de vida, llena de bendición. La Biblia dice que una de las figuras que caracterizan al Espíritu Santo, o cuando se refieren al Espíritu Santo, es como una corriente de agua. Es decir, que si tú confías en Dios, tendrás una comunión fuerte con el Espíritu Santo, y eso provocará que tú estés lleno de vida en Dios. Así es el hombre que confía en Dios. Es como un árbol plantado. Ahora, una característica más de los que confían en Dios es que los que confían en el Señor no tienen temor de los tiempos difíciles. Es decir, que aunque vengan, y van a venir los tiempos difíciles, el que confía en Dios no tiene temor de esos tiempos. No se preocupa, porque su confianza está en el Señor, el Dios que no cambia, el Dios que es todopoderoso, el Dios que no falla, el Dios que cumple lo que ha prometido. Por eso el que confía en Dios está firme. Y no solo el hombre, sino también la mujer. De hecho, la Biblia da una descripción de una mujer
en el libro de Proverbios, que dice, una mujer que confía en Dios también dice, se ríe de lo porvenir. Es decir, confía tanto en Dios que en ningún momento tiene temor de lo que vaya a venir el día de mañana. Entonces, si tú aprendes a confiar en Dios, hermano, tú vas a estar sin temor en medio de cualquier circunstancia. El que confía en Dios siempre, siempre contará con la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde siempre. Y en el año de sequía, fíjate, en el año de escasez, en el año de problemas, en el tiempo de dificultad, no se fatigará, no se cansará, no se desanimará, no se volverá atrás, no se rendirá. Al contrario, no dejará de dar fruto. Es decir, una persona que siempre estará creyendo en Dios, siempre estará avanzando en Dios, creciendo y dando fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, si te das cuenta, es muy evidente cuando una persona confía en Dios y cuando una persona confía en el hombre. Y Dios quiere que confíes en Él. Hoy hay muchos en el mundo, por esta situación que estamos viviendo, que están sufriendo, hermanos, por haber puesto su confianza en sí mismos, por haber puesto su confianza en sus trabajos, en sus negocios. Por supuesto, esto no es algo que nos dé gusto, al contrario, pero es una realidad que muchos que se jactaban tal vez de sus logros, de su inteligencia, de sus propias habilidades, tal vez hoy no tengan nada. Es más, tal vez hoy ni siquiera tengan vida, por haber puesto su confianza en el hombre o en sí mismos. Pero también hoy hay muchos que están experimentando la fidelidad de Dios por haber puesto su confianza en el Señor. Yo sé de muchos que hoy tal vez hasta perdieron el trabajo, tal vez hasta cerraron el negocio, pero no han dejado de ver la mano de Dios proveyendo, porque sabes que Dios cumple sus promesas. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que necesitas, todo lo que te hace falta, vendrá. Ni siquiera lo tendrás que buscar, dice, vendrá por añadidura, vendrá a ti, te perseguirá la bendición de Dios cuando confías en Dios. Cuando tu mirada está puesta en el Señor, la bendición de Dios vendrá sobre ti. Esa es la promesa de parte de Dios. Por eso dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved que Dios es bueno. Date cuenta, dice Dios, experiméntalo, vívelo, hazlo parte de ti. Te vas a dar cuenta, vas a disfrutar la fidelidad de Dios. Te vas a dar cuenta de qué bueno es conocer y confiar en Dios. Porque dice la Biblia, dichoso el hombre que confía en Él. Tal vez tú no has confiado en Dios. A lo mejor tú ni siquiera eres cristiano y estás viendo ahorita esta transmisión. Y yo quiero invitarte. La mayor muestra de confianza en Dios es cuando tú confías en Él como Salvador. Es cuando tú aceptas lo que dice la Biblia, que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y por lo tanto todos merecemos la perdición, la muerte eterna, la condenación eterna, todos. Pero por eso Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, y lo único que Dios te pide es que pongas tu confianza en Él. ¿Y cómo lo haces? Creyendo en Jesús, aceptando ese sacrificio, diciendo, sí Señor, yo creo que tú moriste por mí en esa cruz, acepto que soy pecador, creo que tú moriste por mí, perdóname Señor. Y si tú te arrepientes de tus pecados y confías en el sacrificio de Jesús, confías en la palabra de Dios, la Biblia dice que en ese momento tú eres salvo por haber confiado en Jesús. Y si tú ya confías en Jesús, hermano, tú ya eres cristiano, pues mucho más te invito a que confíes en Dios en esas circunstancias, ¿verdad?
lo que estés pasando, lo que estés atravesando, que en ti se cumpla lo que dice la palabra, que aún en tiempo de sequía, tu hoja va a estar verde por confiar en Dios. Yo le pido a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu negocio, en el nombre de Jesús, que bendiga tus hijos, que bendiga todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres, en el nombre de Jesús. Te animo a que sigas confiando en el Señor y crezcas en esa confianza cada vez más. Dios te bendiga, mi hermano. Amén.